Hola, hola a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la sesión, a la octava sesión de nuestro diplomado. Gracias por su puntualidad y gracias por su paciencia también por darnos este tiempo para ponernos de acuerdo. Muy bien. Pues como ya les habíamos comentado, el día de hoy tenemos la presencia de un conferencista internacional de gran prestigio y especialista en estos temas sobre instituciones y desarrollo en México. Y él es el doctor Joseph Colomer, quien va a estar con nosotros en esta última sesión del módulo del diplomado Buen Gobierno y en Sociedades Complejas. Les comento que el doctor Eduardo Robledo hubiera querido estar con nosotros, desafortunadamente tuvo que viajar por una cuestión urgente y justo en este momento se está subiendo al avión. Entonces, él quiso dejarnos un mensaje. Vamos a escuchar, a transmitir este mensaje que nos dejó grabado. Y enseguida procedemos con las presentaciones de los ponentes que tendremos el día de hoy. Adelante, Sofi, por favor. Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Joseph Colomer. Buenas tardes, maestro Fernando Ayala Blanco. Buenas tardes, Geo. Buenas tardes a todas las alumnas, buenas tardes a todos los alumnos. Me da mucho gusto saludarlos en esta octava sesión de nuestro diplomado Buen Gobierno en Sociedades Complejas. Anticipadamente les pido una disculpa de haber hecho esta grabación, pero estoy subiéndome a un avión y no me daba tiempo de hacerlo ya en el aeropuerto. Por eso les pido una disculpa, pero no quise estar ausente de este gran evento para nosotros en el diplomado. Esta tarde tendremos al maestro Joseph Colomer impartiéndonos una conferencia sobre gobierno unificado versus gobierno dividido, que en la actualidad, en un proceso de transformación como el que vive nuestro país, es de una gran relevancia. Quiero agradecerle muchísimo al maestro Colomer que haya hecho un espacio en su complicada agenda para acompañarnos esta tarde, como siempre lo ha hecho en muchos otros eventos que este programa ha impulsado. El maestro Colomer ha sido uno de los grandes promotores de este proyecto, ha estado con nosotros aquí en el coloquio de primavera, estuvo aquí con nosotros en el seminario sobre campañas políticas, estuvo aquí con nosotros en la presentación de su libro, que es su último libro de los 30 libros que lleva escritos o coordinados. Este libro, que por cierto se los recomiendo ampliamente, seguramente maestro Colomer ya está preparando la siguiente edición, porque después del 4 de noviembre seguramente tendremos una necesidad de que usted nos ayude a entender lo que vaya a pasar o lo que haya pasado el 4 de noviembre. Muchas gracias, maestro Ayala, Fernando Ayala Blanco, que como siempre nos acompaña. Esta sección del diplomado le corresponde a la Facultad de Ciencias Políticas. Hoy con esto termina este módulo. Muchas gracias, lo coordinó con un gran interés, como siempre lo ha hecho, con una gran capacidad, y muchas gracias por su presencia. Bien, pues el mensaje del doctor Eduardo Robledo, pues solamente también agradecer a la presencia del doctor Colomer por parte de la doctora
Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Ayala, quien efectivamente, como lo menciona el doctor Robledo, coordinó este módulo. El doctor Fernando Ayala Blanco, que es coordinador del Centro de Estudios en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bueno, antes de ceder la palabra al doctor Salvador Mora, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, para la presentación del doctor Colomer, nada más quisiera avisar a todos nuestros participantes que esta sesión será transmitida durante la conferencia que nos hará el favor de impartir el doctor Colomer. La conferencia durará aproximadamente 1 hora y después abriremos el espacio para preguntas y respuestas y en esta parte cerramos ya para que estemos en la intimidad de nuestra aula, ¿no? Y aprovechemos el tiempo para nuestras dudas y nuestros comentarios y en diálogo con el doctor que nos acompaña hoy y con el doctor Salvador Mora también. Bueno, sin otro anuncio, ningún otro anuncio parroquial, entonces le cedo la palabra al doctor Mora para la presentación y nuevamente bienvenido, doctor Colmer. Gracias. Pues para mí es un placer presentar al doctor Josep Colomer, quien es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona, donde también fue profesor de 1986 a 1992. Es un distinguido profesor de Ciencias Políticas y Economía Política en la Universidad de Georgetown y una autoridad internacional sobre temas de gobierno, democratización, instituciones políticas y sistemas electorales. Ha sido profesor de investigación en ciencia política en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en las Universidades Autónomas de Barcelona, Pompeu Fabra, así como en instituciones mexicanas como el CIDE, la Flaxo. Además, es miembro fundador de la Asociación Española de Ciencia Política, miembro de elección de la Academia Europea y socio vitalicio de la Asociación Americana de Ciencia Política, así como de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, instituciones o asociaciones que le han premiado varios de sus trabajos. Sus libros y ensayos tratan de política comparada, institucional y teoría de la elección pública y social. Es autor y o compilador de más de 30 libros, publicados en 6 idiomas y más de 200 capítulos de libros y artículos académicos, incluido el libro que lleva por título La ciencia de la política, una introducción, un indispensable texto de referencia para los politólogos. Otros títulos son Contra los nacionalismos, El arte de la manipulación política, La transición a la democracia, el modelo español, Grandes imperios, pequeñas naciones. Sin más, le doy la palabra al doctor Josep Colomer, a quien agradecemos profundamente desde la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM su presencia y que haya tenido este tiempo para nosotros. Gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Sí estoy ya en la pantalla? Sí, muy bien. Es que no me veo tanto. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por la presentación que me han hecho ahora. Ya ha dicho nuestro colega que yo fui medio mexicano durante varios años en varias instituciones y los últimos años he venido 3 veces a colaborar y espero continuar. Ha citado este libro Ciencia de la Política, que lo aprovecho para decir que es un libro de texto así, que se usa mucho en México, por lo que sé, pero esto es una segunda edición ampliada y actualizada. Y no estoy seguro que se haya distribuido bien en México, pero por si acaso la tienen que buscar. Y Doctor, perdón, Sí. ¿nos podría dar el título? Es que con el reflejo de Es la el luz mismo, no se ve. es el mismo título, Ciencia de la Política, del libro de texto que ya se ha Ok, citado, pero es una perfecto. edición ampliada y revisada que ha salido hace poco, ¿eh? Entonces no Gracias, sé sí. si está muy bien distribuida en México. La última vez que vine no lo encontré. Y luego está el libro que ya han citado, que es el que voy a hablar un rato y luego hablaré de México. Pero quería preguntar si después les podría mandar un artículo que escribí en México, en realidad hace tiempo, sobre este tema del gobierno dividido, gobierno unificado, que lo pueden distribuir a todo el mundo, porque
está libre de derechos o lo que sea. Se puede, como un complemento que desarrolla algunas cosas que yo voy a decir ahora aquí en persona. ¿Sí? Sí, claro que sí, estamos atentos a ese documento y Luego se lo envío por email quizá y ustedes lo distribuyen, no sé. ¿No? Sí, ya sí, quedaremos para eso. Bueno, voy a muchísimas hablar de gracias. tres cosas, básicamente. Primero, ¿de dónde viene este tema del gobierno unificado, gobierno dividido? Segundo, ¿qué consecuencias políticas tiene? Y tercero, ¿qué otras fórmulas o reformas se podrían hacer para mejorar el rendimiento, los resultados de estas instituciones? Que es más o menos tres partes, no igual, no de igual duración, pero estructuradas así. Bueno, al principio es que las fórmulas de gobierno dividido, gobierno unificado, son resultados posibles de de un diseño institucional que es la separación de poderes. La separación de poderes entre el poder legislativo, el Congreso, en este caso, y el poder ejecutivo, el presidente y su gabinete. Esta fórmula institucional de separación de poderes es la que más o menos rige en aproximadamente la mitad de las democracias que hay ahora en el mundo. La otra mitad tienen un régimen parlamentario de unidad de poderes, no de separación, sino de unidad de poderes. ¿Eh? El legislativo y el ejecutivo dependen mutuamente uno del otro y tienen la misma composición mayoritaria de partidos. Entonces vamos a comparar eso después. Pero eso es el origen. O sea, cuando se habla de gobierno dividido, gobierno unificado, eso es un resultado. Cuando se habla de presidencialismo, eso es una desviación. Digamos. O sea, la base de todo es unas reglas constitucionales de separación de poderes. Entonces, este régimen, este tipo de en México y en casi toda América Latina, se estableció, ha habido varias constituciones, pero siempre ha mantenido esta fórmula, en el siglo XIX como una copia de la Constitución de Estados Unidos, que se había aprobado a finales del siglo XVIII. O sea, antes de que México y demás países fueran independientes, ¿no? Cuando todavía eran colonias españolas. Y fueron después, cuando llegaron a la independencia, cuando adoptaron constituciones muy inspiradas en el modelo de Estados Unidos. Entonces, lo que les voy a contar al principio es que el modelo constitucional de Estados Unidos era una mala copia del sistema de Gran Bretaña, que era la potencia colonial de lo que después fue Estados Unidos, ¿verdad? Y Gran Bretaña, pues estamos hablando a finales del siglo XVIII, era un régimen liberal, muy antiguo, que no era propiamente una democracia, pero estaba en un proceso gradual de democratización. Y ¿Qué fue esas llantas? ¿Perdón? ¿Se oye? Perdón, era un micrófono. Ya está. Es que había una interrupción de una voz muy rara. Bueno, decía que Gran Bretaña era el modelo casi inevitable de un régimen liberal, todavía no completamente democrático, pero muy ejemplar, digamos. En Estados Unidos había 13 colonias británicas que se habían declarado independientes, había formado 13 repúblicas con una unión muy frágil entre ellas, una pequeña confederación, y entonces en cierto momento decidieron hacer una unión más fuerte, más sólida, y se reunieron delegados de las 13 repúblicas en Filadelfia y durante 3 meses estuvieron discutiendo y aprobando finalmente una constitución nueva. Eso es lo que cuento en gran parte en este libro que hemos visto antes, porque he tenido la oportunidad, que disfruté mucho haciéndolo, de verlos, de acceder a las discusiones, a los debates de la Convención de Filadelfia, que se tomaba nota cada día durante 3 meses, digamos, y se publicó una versión hace como 100 años
en 10 volúmenes, ¿ok?, en papel, pero ahora, desde hace unos pocos años, está accesible en línea. Entonces se pueden imaginar que esto ofrece muchísimas más oportunidades de intentar averiguar qué decía cada uno, cómo se referían al tema de la democracia, el tema del Congreso, el tema del presidente. O sea, yo creo que el libro aporta cosas, sobre todo de esta época, de cómo se hizo la Constitución, ¿no? Bueno, le he señalado un par de cosas sobre la Constitución de Estados Unidos, que ha sido el modelo de la Constitución, fue originariamente de la Constitución mexicana, de las varias, y de otros países de América Latina. Eso no era una Constitución democrática. O sea, en los debates de Filadelfia expresamente se rechaza la democracia. Los famosos Hamilton, Jefferson, no, Jefferson no estaba, perdón, Hamilton, etcétera, Madison, Hamilton, etcétera, George Mason, etcétera, etcétera, dicen todo el rato que la democracia es muy peligrosa porque genera la historia antigua de la democracia en Grecia o yo qué sé, había generado muchos conflictos y acababa siempre en una dictadura y no quieren democracia. Para que se hagan una idea, en la Constitución de Estados Unidos no sale la palabra democracia. La Constitución de Estados Unidos es la más breve del mundo y la que más ha durado, porque ha durado no porque sea muy buena, sino porque en este país no ha habido nunca una dictadura propiamente, una interrupción, ¿no? A diferencia de lo que ha pasado en casi todo el resto del mundo, ¿no? En Gran Bretaña tampoco, claro, pero en Gran Bretaña ni siquiera tienen una constitución. Tienen una serie escrita, tienen una serie de normas, costumbres, leyes que el Parlamento puede retocar y cambiar cuando quiera, ¿no? Entonces funciona más bien por las reglas que se conocen, que funcionan en la práctica, pero no hay un texto de referencia, ¿no? Pero en Estados Unidos sí hay ese texto, como digo, muy breve, que para que hagan, no solo no sale la palabra democracia, no sale la palabra separación de poderes, no sale la palabra partidos políticos, no sale la palabra federación, no sale la palabra esclavitud. O sea, es un texto muy simple y en buena parte equivocado, porque copiaron mal la Constitución británica. Básicamente proponían al principio de la discusión dos instituciones. Lo haremos después por comparación con México. Un presidente que podía ser reelegido indefinidamente y un Senado nombrado por los estados. Cosa que fue así durante muchísimo tiempo. Ahora ya no es así. Entonces este presidente tenía reelección indefinida, podía nombrar el gabinete, tenía poder de veto sobre la legislación, etcétera. Entonces, eso en realidad, cuando se discutió, a algunos les pareció un poco excesivo porque hay una intervención muy interesante que dice: cuando nos declaramos independientes, los americanos respecto a Gran Bretaña, uno de nuestros lemas era no taxation without representation, ¿no? No queremos pagar impuestos si no tenemos representación en el Parlamento británico. Entonces decían, bueno, si hacemos lo mismo aquí, en los nuevos Estados Unidos, la gente tampoco lo va a aceptar, ¿no? Te va a decir, bueno, ¿para qué queremos pagar impuestos si no tenemos una representación más igualitaria, más participativa? Y entonces fue cuando esto, pero ya llevaban un par de meses discutiendo, entonces dijeron, ok, bien, de acuerdo, vamos a crear otra cámara, que es la Cámara de Representantes, que esa sí será votada por todos los ciudadanos, etcétera, pero como digo, el Senado se esperaba que fuera nombrado por los estados, ¿no? Entonces, solo para citar un par de... Alexander Hamilton, que era un delegado por Nueva York en la Asamblea Constituyente proponía, lo presentó, lo expresó allí públicamente, lo tenía escrito, un presidente reelecto por vida, vitalicio y hereditario. ¿Ok? Lo cual no fue aceptado, pero para que vean un poco el ambiente de una persona tan importante como este. John Adams, que fue el primer vicepresidente y luego el segundo presidente, decía, cito entre comillas, que el nuevo régimen político es una república monárquica
o, si se quiere, una monarquía limitada. Y cuando era vicepresidente, llamaba al presidente George Washington, se dirigía a él como His Majesty, ¿okay? Como si fuera el rey, digamos, etcétera. Entonces, lo que cambió, solo un poco más en América Latina hay muchísimas citas posibles. Simón Bolívar, ¿no?, decía literalmente que los nuevos presidentes serán reyes electos con el nombre de presidentes. Reyes electos, ¿no?, con el nombre de presidentes, frase textual. ¿Okay? Y por decir algo, en México, la segunda constitución, 1857, Emilio Rabasa, uno de los mayores inspiradores, decía que se trataba de establecer un gobierno absoluto y centralizado. Esto era el ambiente en general. Entonces, ¿qué es lo cuál es el problema? Que en realidad ellos decían que estaban copiando el modelo británico, pero se equivocaron, no lo entendieron bien. Hay un capítulo que me han más bien celebrado, digamos, porque es una cosa poco conocida, aunque hay documentos para probarlo. Los constituyentes de Estados Unidos se inspiraron sobre todo en Montesquieu. Ustedes habrán oído hablar, ¿no?, el famoso pensador político francés de esa época, que había escrito un libro, El espíritu de las leyes, muy famoso, y hay un capítulo allí sobre la Constitución de Inglaterra. Entonces ahí copiaron de eso, ¿no? Pero en realidad Montesquieu había estado en Inglaterra unos meses, pero por lo que yo he documentado y he encontrado muchas fuentes, no hablaba inglés, apenas hablaba inglés. Entonces no entendió lo que era aquello. Básicamente se fió de un monárquico reaccionario que había sido expulsado de la Cámara de los Lores y había vivido en Francia en el exilio un tiempo y por eso hablaba francés, y de regreso tenía una revistilla y tal, es el que le iba diciendo a Montesquieu cómo va la cosa, pero que no era como era en realidad, ¿no? Entonces, el tema es que el rey ya no era el jefe del Ejecutivo. Había sido, por supuesto, había habido una monarquía absolutista un tiempo, sobre todo el siglo XVII, antes de la Revolución, en Inglaterra, ¿no? Pero a finales del siglo XVIII ya no era así, y hacía bastantes años que no era así, porque gradualmente el rey, durante mucho tiempo, sobre todo cuando hicieron la Constitución de Estados Unidos a finales del XVIII, hacía ya como 60 años que el rey y la reina de Inglaterra no había usado ninguna vez el veto a las leyes del Parlamento, ya no lo había hecho nunca más, y había aceptado todos los candidatos a primer ministro que el Parlamento le había propuesto. Por lo tanto, ya no era ese régimen de separación de poderes. La reina y después el rey pues eran el símbolo del país y con cierto papel diplomático, pero el jefe del Ejecutivo era el primer ministro, no era el rey. ¿Okay? Era el primer ministro elegido, no seleccionado por el Parlamento. ¿Okay? Entonces, lo que hicieron los de Estados Unidos fue decir, equivocadamente, decían, bueno, si el sistema británico es el rey, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, nosotros vamos a hacer un presidente, que era más bien monárquico, el Senado y la Cámara de Representantes. Les parecía que era más o menos lo mismo, ¿no? Adaptado. En México sería la Cámara de Diputados, ¿no? Sería lo mismo, presidente, el Senado y la Cámara de Diputados, ¿no? Más o menos copiado del modelo británico originario, con un rey que ya no era ejecutivo, pero que el presidente sí lo sería. Si les interesa ese tema, la fuente, yo creo, más clara, más autorizada, es ya un poco después, en el siglo XIX, es un tratadista británico, Roger Bagehot, Bagehot, que tiene un libro sobre la Constitución inglesa, buenísimo, todavía hoy es muy perceptivo, explica muy bien cómo funciona, ¿no? Bagehot, entre otras cosas, fundó el semanario The Economist, que todavía no sale cada semana y que es casi el único semanario internacional que existe, ¿no? Y entonces ahí cuenta muy bien, dice él también, que es lo que los americanos se equivocaron, lo dicen entre otras cosas, ¿no? Porque Gran Bretaña ya no era un régimen de separación de poderes, sino lo que él dice, un régimen de fusión de poderes.
¿eh? Fusión de poderes, o sea, unión del Parlamento con el primer ministro. Y el rey, pues, como decimos a veces, el rey reina, pero no gobierna, ¿ok? En Inglaterra y también en España, y etcétera, en Holanda y en Suecia, ¿ok? Y en muchos países. Entonces es una figura ceremonial, diplomática, que no tiene poder ejecutivo, y fue mal interpretado por la Constitución de Estados Unidos primero y con la Constitución de México después, porque cada una venía de la otra. Entonces, en un régimen de este tipo, de fusión de poderes, o sea, un régimen parlamentario, digamos, ahí sí se forma también un gobierno unificado. Todos los gobiernos, podemos decir, son un gobierno unificado, ¿eh? Porque se forma una sola mayoría política para legislar y para dar apoyo al gabinete. Es la misma mayoría en el Parlamento. Y esto se hace a través de una investidura o de una votación a favor del partido más votado o lo que sea. Y que pasa a ser el partido del primer ministro, del gobierno, y que se mantiene porque hay una mutua dependencia entre el gobierno y el Parlamento, ¿no? Luego, porque el Parlamento ha nombrado al gobierno, pero después hay como una amenaza que los hace seguir cooperando, porque el Parlamento, después de nombrar al primer ministro, puede derrocarlo. Hay una moción de censura que permite que una mayoría del Parlamento cambie al jefe de gobierno, ¿eh? Pero al mismo tiempo, el primer ministro, el jefe de gobierno, puede disolver el Parlamento y convocar elecciones antes de hora, ¿ok? O sea, el Parlamento puede destruir al gobierno y el gobierno puede destruir al Parlamento. Entonces eso hace que, para evitar esto, los dos cooperen, ¿eh? La mayor parte de las veces, la mayor parte del tiempo, y existe, por tanto, un gobierno unificado, que es lo que estamos hablando, ¿no? El gobierno unificado parlamentario, por definición, siempre existe, ¿no? Bueno, esto fue el malentendido de los Estados Unidos originarios y como consecuencia el malentendido en México y en toda América Latina, ¿no? Y luego hubo otro error, un error de cálculo en ese caso, que era que los gringos, digamos, no creían que no habría partidos políticos. Y les parecía imposible que en un país así que iba a ser tan grande y diverso, etcétera, y los estados eran muy aislados. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, había muy pocas comunicaciones, muy poca información, muy pocos transportes, etcétera, ¿no? Entonces pensaba, bueno, cada estado tendrá sus políticos y sus partiditos y tal, pero que hagan una campaña electoral todos juntos a la vez, eso no es pensable. Y además les parecía muy mal, porque las pocas experiencias que había de grupos políticos de este tipo les llamaban, la expresión más corriente era facciones corruptas, ¿okay? Un partido político, Madison, por ejemplo, era todo el rato hablaba de eso, porque venía de Virginia y ahí sí había corrupción y tal, y decía, partidos son facciones corruptas, no queremos partidos en Estados Unidos, ¿no? Y si quieren, el discurso de despedida del primer presidente, George Washington, después de esos 8 años, dice, es muy buen discurso, es muy interesante, pero entre otras cosas dice, y con cuidado que no vengan los partidos porque esto sería el final del sistema, esto sería un desastre y tal, ¿no? O sea, estaban muy en contra de todo esto. Entonces, ¿por qué no se ha cambiado todo esto en Estados Unidos durante 250 años casi, ¿no? Bueno, pues es lo que he dicho, ¿no? Porque es que en Estados Unidos ha habido una gran continuidad, no ha habido ninguna dictadura así clara, ¿no? Y tal. Entonces, la Constitución se ha ido ampliando por cosas como la esclavitud, eso sí fue muy importante, los derechos civiles y tal, pero no el sistema institucional, ¿no? Se ha bajado el derecho de voto a la mujer, se ha bajado la edad de votar, o sea, todo esto son libertades que se han ido ampliando, que está muy bien, pero no se ha tocado el sistema institucional básico de separación de poderes entre el presidente y el Congreso, ¿no? Y sobre el presidente, voy a decir otra cosa más. A pesar de lo que he dicho, ellos inventaron eso del colegio electoral. No sé si ¿no? Ustedes saben un poco. El presidente de Estados Unidos, que se va a elegir el 5 de diciembre, no el 4, perdón, el 5 de noviembre, perdón,
se elige por el colegio electoral, ¿no? En cada estado los ciudadanos votan a unos electores que supuestamente se reúnen, en realidad no se reúnen, pero en fin, votan coordinadamente para elegir al presidente. Es una elección indirecta, ¿no? Y esto era una fórmula medieval, o sea, esto lo hacía la Iglesia Católica para elegir al Papa y cosas así, pero también se copió en América Latina. Durante mucho tiempo, la mayoría de países de América Latina elegían al presidente mediante un colegio. Esto, el más reciente, todavía fue en Argentina, después de la dictadura más reciente, o sea, en 1983 creo que fue la primera elección o algo así, democrática, todavía se eligió presidente de Argentina como en el colegio electoral como en Estados Unidos. Y luego ya se cambió y se elige directamente, ¿no? Pero en Estados Unidos tampoco era tan mala idea, porque, dado lo que ellos sabían y lo poco que podían anticipar lo que iba a pasar después, ¿no? Porque decían, bueno, no se van a formar partidos, por tanto no va a haber ningún candidato que tenga mayoría en todos los estados, ¿no? Y si eso ocurre, si el colegio se reúne y no tiene un candidato mayoritario, entonces la elección presidencial pasa a la Cámara de Representantes. Y esto es lo que dice la Constitución de Estados Unidos ahora todavía. Eso es lo que dice la Constitución. Lo que pasa es que ahora sí hay partidos y sí hay mayoría para un candidato en el colegio y por tanto no es el presidente no lo elige el Parlamento, digamos, sino que sigue siendo elegido separadamente del Congreso, ¿no? Pero eso podría haber sido diferente, ¿no? Por lo tanto, en resumen, la Constitución de Estados Unidos fue modelo para México y América Latina, basada en un malentendido sobre el sistema británico, que no era de separación de poderes, sino de fusión de poderes, y un error de cálculo pensando que no habría partidos políticos y sí los ha habido, ¿no? Entonces, ¿qué ha habido después? Por tanto, lo que existe en Gran Bretaña, y como he dicho antes, la mitad más o menos de los países democráticos del mundo son un régimen parlamentario, la mayoría de ellos con elecciones por representación proporcional, luego veremos a esto, que permiten que haya múltiples partidos en el Parlamento y se formen coaliciones legislativas y ejecutivas después de la elección del Parlamento, ¿eh? Una vez ya el Parlamento se ha formado con múltiples partidos, después de la elección ahí se forma normalmente una coalición de 2 o 3 partidos o más, según el país, que suma un apoyo mayoritario, un claro apoyo mayoritario también, y también basado, si es proporcional, en una mayoría de votos populares, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del régimen parlamentario, que es que produce un gobierno unificado, ¿okay?, a través de un sistema de fusión de poderes. Lo contrario de un sistema de separación de poderes. Déjeme completar esta primera parte, un poco más, luego ya vamos a México. ¿Por qué en Estados Unidos y por qué en México, en años después, se prefería o los que hacían la Constitución preferían esta fórmula? Bueno, en primer lugar, porque la separación de poderes. En primer lugar, porque eran escépticos sobre la democracia. La democracia no era el objetivo. El objetivo era crear un gobierno y en Estados Unidos queda muy claro, querían un gobierno limitado, no excesivo, no democrático, por miedo a que fuera demasiado poderoso sobre los ciudadanos y sus libertades, digamos. Y en México, tal como yo lo entiendo, esto que voy a decir es más personal, pero había y hay, en cierta medida, un estado débil, si me permiten, ¿no? Un estado débil quiere decir que todavía hoy colecta pocos impuestos relativamente al Producto Nacional comparado con otros países, poco gasto público, por tanto, pocas políticas públicas de amplio alcance. Y también es débil porque no se cumplen las leyes hasta el nivel en que debería ser. La regla del derecho, pues hay corrupción, hay crimen, hay inseguridad, y eso es la debilidad del Estado, ¿no? Eso es lo que indica la debilidad del Estado. Entonces, yo creo que esto ya es más mi interpretación, pero yo creo que después de la independencia de México había esa conciencia de que después de la colonia, que por supuesto no había dejado ninguna herencia de Estado propio importante, ¿no?,
tenían un Estado débil y necesitaban fortalecerlo. Y entonces hubo, creo, la confusión, un poco basada en toda esta confusión anterior que he explicado, de que para hacer un Estado fuerte había que hacer un gobierno fuerte. Y eso no es así. ¿Eh? Porque un gobierno fuerte se malentendió como un gobierno con alta concentración del poder en una persona. Porque esa persona sí es muy fuerte, pero cuanto más fuerte es esa persona y más poderes concentra, más débil es el Estado. Porque no hay una administración débil, hay pocos recursos financieros, hay poca deliberación sobre las leyes y a veces es débil y a veces es arbitrario también, ¿no? Entonces yo creo que en México y otros países ha habido un círculo vicioso, ¿no? El régimen presidencialista, digamos, alta concentración del poder del presidente, ha creado un círculo vicioso. Surgió de la debilidad del Estado para hacer algo fuerte, pero ha impedido también en gran medida la expansión y el fortalecimiento del mismo Estado. Bueno, este es el Estado débil basado en la separación de poderes, basado en una concentración de poder presidencialista en una sola persona, que es el que me parece que es el tema, ¿no? El origen del problema, ¿no? Pero en un momento. Bueno, ¿siguen bien? ¿Ya saben todo esto? ¿Les parece nuevo o interesante? ¿O solo una reacción rápida? ¿Sí? ¿Se pueden ellos hablar? ¿Ustedes se pueden decirme algo? ¿No? Sí, doctor, todo bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Interesante? Sí, muy Es interesante. muy No, sí, es interesante. interesante. No lo Muy sabía. bien. Gracias, doctor. Muy interesante todo. Pues bien, estupendo, gracias. Bueno, Profe, nada más, vamos aprovechando a que, perdón, sí. nada más aprovechando que abrió el espacio, nada más podría repetir la última parte que dijo que la concentración en una sola persona, el poder en una sola persona es el origen del problema de la democracia. No, O- es el origen del problema de un Estado débil. El Estado Ok. continúa siendo débil, tiene pocos recursos, poca administración, poco cumplimiento de las leyes, ¿no? Porque, bueno, pues es muy fácil de entender, porque una persona puede tomar muchas decisiones fácilmente, ¿sabes? Sin necesidad de compartirlas. Entonces, pero eso hace que no haya participación, que no haya administración de personas competentes en todos los temas, que no se apliquen las leyes, etcétera, ¿no? O sea, si se concentra en una sola persona, el Estado depende de esa persona en vez de ser una estructura administrativa, política, funcionarial que pueda gestionar muchos temas y reformar los problemas, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Concentración del poder es un poco lo opuesto a un Estado fuerte. El Estado entendido Muchas como un gracias. aparato colectivo de administración y gestión de los problemas públicos, ¿no? Bueno, vamos a México, vamos a aterrizar un poco a México, que yo creo que en parte la fórmula concreta de México acentúa algunos de estos problemas. Primero, presidente. Ustedes lo saben muy bien, pero solo lo recuerdo y para ponerlo todo junto para que se vea, ¿no? El presidente de México tiene el mandato presidencial más largo de toda América Latina y probablemente de casi la mayor parte, la inmensa mayoría de las democracias. 6 años. El único presidente reciente que tenía un mandato de 6 años era el que inventó Pinochet para la Constitución de Chile después de la dictadura y después ellos lo cambiaron, ¿okay? Lo pusieron a 4 años. 6 años es muchísimo. Entonces, en México hay una contrapartida, que es que no hay reelección. Está bien, ¿no? Pero en los otros países en que normalmente son 4 años, alguno de 5, pero que la mayoría son 4 años, sí hay reelección, normalmente 2 términos, ¿no? Como Estados Unidos, ¿no? 4 más 4, digamos, ¿no? Pero en la mayoría de América Latina es así, ¿no? Entonces,
Yo he preguntado varias veces, yo estuve aquí, ya he dicho que estuve en México, yo colaboré cuando vivía aquí con el presidente que estaba entonces, digamos, que era Vicente Fox, y crearon una comisión de estudios para la reforma del Estado. Entonces hablé con mucha gente del gobierno, he hablado, recuerdo ahora gente de Argentina, gente de Colombia, de varios países, ¿no? Que están en el gobierno, digamos, ¿no? Entonces he hecho esta pregunta. Usted como ayudante del presidente o etcétera, ¿no? Próximo al cargo, digamos, ¿qué preferiría? ¿Un término de 6 años sin reelección o 2 términos posibles de 4 años, 4 reelección más 4? Si fuera 4 más 4, pongamos que la segunda vez mm, a veces ganaría el presidente y a veces no, digamos, ¿no? Entonces podría ser 4 o 8, ¿no? 4 o 8 años, que es lo que ocurre ahora en casi todos los países, ¿no? Entonces la media entre 4 y 8 es 6, ¿ok? Digamos, la media esperada, probabilística, digamos, sería entre 4 y 8, sería 6, igual que en México. Entonces, pero con una elección añadida en medio, ¿no? Que es una ocasión de rendir cuentas y de controlar al candidato, ¿no? Entonces, todo, siempre gente que está en el gobierno, digamos, me han dicho, no, mejor 6, claro, ¿no? Menos riesgo, menos rendimiento de cuentas, menos control, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso en México es un caso un poco desviado. ¿Okay? No todo lo que voy a decir tiene la misma importancia, pero este es un tema. Quizá más importante, bueno, seguro que para mí al menos yo creo que es más importante, es para el presidente el sistema de elección por mayoría relativa. ¿Eh? Ese era el sistema de casi todos los países durante mucho tiempo, pero lo que he dicho antes, como ha habido muchas dictaduras y interrupciones en casi toda América Latina, después de las dictaduras se ha hecho una constitución nueva y en casi todos los países se ha cambiado el sistema de elección del presidente, en los últimos 40 años o menos, ¿no? Porque la elección por mayoría relativa había producido muchos fracasos. O sea, crisis, golpes de Estado, etcétera, fueron en gran parte, si se piensa en Brasil, en Colombia, incluso en Chile, por supuesto, ¿no? Eran golpes contra un presidente elegido con minoría de votos. Pero si el sistema permite que por mayoría relativa, es decir, una minoría más grande que las otras minorías, ya vale, ya es suficiente, entonces resulta que hay una mayoría de votantes que no han votado al presidente. Y en algunos casos, en muchos casos, hay una mayoría que está en contra del presidente, que han votado a otros candidatos y puede ser que sean bastante distantes del que ha ganado, digamos, ¿no? O sea, eso fue una de las. Esto lo tengo explicado en este libro que se ha citado de instituciones políticas, estos casos que he dicho, ¿no? Como presidentes en minoría en varios países de América Latina fueron derrocados por golpes de Estado y con grandes crisis sociales, etcétera, en los años 60, 70, etcétera. Entonces, cuando volvió la democracia a esos países, en los años 80, citado antes el caso de Argentina, por ejemplo, pero en todos los casos, prácticamente en todos los países, se introdujo la segunda vuelta. Como en México el proceso fue distinto, porque no hubo una interrupción, sino más bien una evolución del sistema existente, ¿no? Y no se ha cambiado mucho la Constitución apenas, se mantiene la fórmula de mayoría relativa. Pero ahora mismo, ya les digo, hay 15 países en América Latina con segunda vuelta y los que mantienen la regla como México son 3 países pequeños que no se pueden comparar con México, Honduras, Panamá y Paraguay, no se pueden paisitos así comparados con México, digamos, y Venezuela, que por supuesto no es democrático, incluso ahora mismo ni siquiera cuentan los votos, al parecer, ¿no? Pero, o sea, no es la fórmula democrática que está más consolidada, ¿no? Yo creo que eso sería muy importante, segunda vuelta para la elección presidencial. Y el otro elemento del presidencialismo, de esta concentración de poder, es la debilidad del Congreso, ¿no? El presidente es fuerte también porque el Congreso es débil, ¿no? Entonces yo creo que eso también se podría mejorar. Déjame solo repasar un poco lo básico. Tiene un periodo cortísimo de 3 años, hasta ahora sin reelección. Ya sé que ahora hay reelección, pero se está discutiendo quizá volverla a quitar, ¿no? Con periodos de sesiones cuántas semanas o meses al año, son pocos comparativamente con otros países.
Lo cual hace, con todos los respetos, porque he conocido bastantes congresistas mexicanos y muy bien, pero si solo estás 3 años y en un cargo que no has estado antes ni vas a estar después, ni tiene por qué ser competente en ningún tema legislativo, ni tiene ocasión de aprender. ¿Eh? Entonces es un congreso débil también por esa misma duración escasa del periodo. Y más importante es que en todos esos países que he citado, en todos, en América Latina ahora mismo, el Congreso se elige por representación proporcional. Lo que quiere decir que favorece el multipartidismo y los posibles acuerdos postelectorales después de la elección en el Congreso. Excepto en Estados Unidos, como saben, pero solo hay 2 partidos por consecuencia de eso, y en el sistema mixto de México, que también he visto que ahora se habla de quitar la parte proporcional, que me parecería un error, digamos, ¿no? Pero, en fin, ya comentaremos esto. Y aparte de esto, el sistema de mayoría relativa creo que solo se usa ya solamente en Costa Rica y en Honduras, ¿ok? Pero también países más grandes, por supuesto, todos tienen múltiples partidos por representación proporcional, pero en México eso favorece, el sistema actual favorece el bipartidismo, aunque sea un bipartidismo imperfecto, como se decía antes en la ciencia política, porque hay más de 2 partidos, pero solo 2 pueden llegar al gobierno, digamos, uno u otro, y el gobierno unificado, el consiguiente gobierno unificado, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el resultado más concretamente en México? Desde el segundo término del presidente Zedillo, 1997, hasta el 2018, o sea, 21 años, ¿no? Hubo gobierno dividido, ¿no? Al final de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, todos fueron gobiernos divididos. Al principio, eso favoreció los acuerdos entre varios partidos, las reformas, incluso la democratización misma del país, ¿no? Después menos, como sabemos, y ha sido probablemente más ineficiente, se han abordado menos temas importantes, etc. Déjeme comentar de todos modos que en las últimas 4 elecciones, o sea, 2 elecciones presidenciales y 4 elecciones del Congreso, el partido del presidente, actual, y del partido que acaba de salir del gobierno 2 términos, digamos, obtuvo 4 mayorías, 2 en el Senado y 2 en la Cámara de Representantes, con minorías de votos populares. ¿Okay? Si miran los resultados verán que no son 37%, 42%, nunca llega a la mitad. ¿Okay? Y con la coalición de 3 partidos a los que se ha presentado la presidencia, han tenido mayoría de votos populares en 2 de las 4 veces. ¿Okay? Y la última vez, ya saben, con 2/3 partes de la representación que puede permitir la reforma constitucional, a pesar de que los votos eran menos, ¿no? No llegaban a esa proporción, ¿no? Bueno, ese es el efecto del sistema electoral mayoritario, y aunque haya una parte pequeña de representación proporcional, sigue dando mucha ventaja a los 2 partidos grandes o 2 grandes coaliciones, ¿no? O sea, para resumir, déjame clarificar, a ver si entendemos lo mismo. La institución de que estamos hablando es la separación de poderes. ¿Vale? El resultado es gobierno unificado de un solo partido cuando hay estos sistemas electorales restrictivos, ¿okay? Y la consiguiente concentración del poder en la presidencia, que zonas claras, tiene más agilidad. Acción colectiva de una persona es mucho más fácil de organizar que la acción colectiva de centenares de diputados o senadores, etcétera, ¿no? O sea, el comportamiento, lo que se dice el presidencialismo, que se ha criticado bastante en la ciencia política los últimos 30 años, digamos. Empezó Juan Linz, no sé si lo conocen, pero lo recomiendo muchísimo, que era el gran maestro. ¿No? La crítica del presidencialismo. Arturo Valenzuela, su coautor, que es de origen chileno, hicieron muchos estudios comparativos de América Latina, ¿no? El presidencialismo no es un sistema. El presidencialismo es una consecuencia posible y a veces frecuente
del sistema de separación de poderes cuando las reglas electorales, etcétera, favorecen la concentración del poder en un solo partido. Y, por tanto, el dominio del presidente, la figura dominante, si tiene el gobierno unificado en un solo partido, el presidente es la figura dominante, aunque oficialmente haya separación de poderes. Hay una cosa más que quizás se habla menos, bueno, quizás se habla y yo no sé, pero hay otro gobierno unificado que es a veces le llaman gobierno unificado vertical. O sea, el gobierno unificado horizontal es entre el presidente y el Congreso. El gobierno vertical es entre el gobierno federal y los estados, ¿no? Entonces, cuando el partido del presidente controla una mayoría de gobernadores y tiene mayoría en la mayoría de las legislaturas estatales, en la práctica no es muy federal. O sea, acaba siendo un gobierno más bien unitario, porque ese partido tiene las mismas orientaciones en todas partes, ¿no? De poca separación de poderes en este aspecto, ¿no? Bueno, eso sería otro tema, pero forma parte del mismo panorama. Bueno, la tercera parte les he dicho que diría algo sobre qué se puede mejorar. Son pensamientos, sugerencias, cosas que ya he escrito también, pero hay otras personas han escrito mucho sobre el tema, podemos discutir por mucho tiempo. Solo para mencionar algunas cosas, ¿no? A ver, que quede claro, yo estoy a favor de la fusión de poderes, ¿ok? Y, por tanto, del gobierno unificado, ¿ok? Pero no por la concentración del poder en una sola persona, ¿ok? Sino un gobierno unificado que sea capaz de basarse en el apoyo pluralista de todos los representantes de la sociedad, digamos, que lo permite si el gobierno y el Parlamento funcionan conjuntamente, ¿no? Entonces, por si acaso hay malentendido, yo, el Estado débil mexicano, ¿no? Si aquí se introdujeran reformas institucionales que limitaran la capacidad de la toma de decisiones del gobierno, yo no estoy de acuerdo. Eso tendría resultados negativos, digamos. El gobierno tiene que ser efectivo, al contrario, más de lo que es, ¿no? Si se reduce la capacidad de toma de decisiones, las reformas estructurales de desarrollo, etcétera, que se suelen denunciar serían todavía más difíciles. Tanto yo estoy por el gobierno unificado, pero entiendo que hay dos tipos de gobierno unificado, por resumir. Uno, el gobierno unificado de un solo partido que crea concentración unipersonal del poder llamado presidencialismo, que mantiene un Estado débil porque hay una administración pública débil y pocos derechos colectivos y poco cumplimiento de la ley, está demasiado concentrado, es demasiado pequeño, que tenga todo el poder, digamos. Y el gobierno unificado, basado en una coalición de partidos, con una mayoría política claramente definida que genere la cooperación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, no el dominio de uno sobre el otro, sino que haya un multipartidismo que pueda comportar la formación de gabinetes presidenciales de coalición multipartidista también, con mayoría estable en el Congreso. Y eso es un gobierno unificado, amplio, más representativo, más capaz de absorber las demandas y responder a las necesidades del país. Eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces voy a terminar y abrimos el coloquio. ¿Qué se podría hacer en México en esa línea? Digamos, algunas reformas. Ya digo que mi experiencia fue que una constitución nueva no es fácil porque, bueno, en parte porque es que ha habido continuidad, ¿no? Porque es que el régimen nunca cayó, ¿no? O sea, se fue evolucionando y se fue abriendo y hasta aceptar la democracia electoral competitiva y tal, ¿no? Por eso la constitución, pues, se cambia un poquito, pero no mucho, ¿no? Entonces, posibles reformas. Para la desconcentración del poder, digamos. O sea, para la difusión del poder. ¿No? Para que el poder esté más difundido entre varios grupos, varios partidos, ¿no? Para que pueda haber una representatividad más inclusiva.
más variada, pero todos incluidos en una mayoría, que implica la cooperación entre los partidos, cooperación multipartidista, ¿no? ¿Qué se podría hacer en esa dirección? Digo un par de cosas sobre la presidencia y un par de cosas sobre el Congreso y luego ya entramos en el debate, en las preguntas y tal. Sobre la presidencia, una cosa que no es muy importante, pero es curioso porque creo que es el único país también de México que no tiene vicepresidente o vicepresidenta, ¿no? Bueno, quizás no es lo más importante, pero estaría bien también hacer como los demás países, tener un segundo allí, por si acaso, que podría también ayudar a dialogar con el Congreso, con los partidos, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es una sugerencia. Más importante sería, una cosa más ambiciosa, existe en algunos países de América del Sur, un jefe del gabinete nombrado por el presidente. El presidente sigue siendo el jefe del Ejecutivo, nombra un jefe del gabinete ratificado por el Congreso. ¿Okay? Lo cual obliga a que el Congreso acepte que el partido o coalición del presidente va a colaborar. ¿Okay? Eso existe en Argentina y un poco en algunos otros países a medias, digamos. En Argentina, un exalumno mío de la Flaxo aquí en México, ¿okay? En la penúltima periodo presidencial fue jefe de gabinete de Argentina. ¿Okay? Estábamos en contacto y yo le decía, hombre, cambia la Constitución. Pero, en fin, funcionó, más o menos funcionó como un elemento de diálogo con el Congreso, ¿no? Bueno, esto sería un buen invento, yo creo. Un invento intermedio, porque eso no es un régimen parlamentario, pero permite que el presidente, jefe del Ejecutivo, tenga un diálogo más establecido, más regular con el Congreso, ¿no? Y la otra cosa que me parece la más importante, la segunda vuelta para la elección presidencial. Eso, de verdad, México es una excepción entre los 15 países democráticos de América Latina y creo que debería ser ya un momento, ¿no?, de hacerlo para que la próxima vez haya... ¿Qué provoca la segunda vuelta? A alguna gente no le gusta porque dice que provoca que haya más candidatos a la primera vuelta. Es verdad, suele ser verdad. Pero luego esos candidatos se tienen que poner de acuerdo en apoyar a uno de los dos que sobreviven, los dos más votados en la segunda vuelta. Lo cual ya empieza a hacer que los partidos cooperen, ya colaboren entre ellos. Los que han quedado terceros, cuartos, quintos en la primera vuelta, ya empiezan a colaborar para apoyar a uno de los candidatos y luego pueden seguir colaborando en el Congreso e incluso en el gabinete de coalición, ¿no? Bueno, eso sería. Y esto sobre el presidente. Sobre el Congreso, dos cosas rápido. Primero, por favor, mantengan, bueno, digo, y si puede ser, amplíen la representación proporcional. Eso también es una excepción, ¿eh? Como digo, en toda América Latina, casi todas, menos Honduras, etcétera, tienen múltiples partidos por representación proporcional. Yo me acuerdo cuando vivía en México, escuchaba la radio y tal, había gente que decía, había alguno famoso que decía que no le gustaba porque él quería elección directa de los diputados. ¿No? Elección directa. La representación proporcional es tan directa como la otra, porque ustedes votan a una lista de partido que tiene unos nombres, ¿okay?, que son los que van a ser elegidos. Votan directamente a esos nombres de la misma manera que se vota un nombre solamente en la parte de los distritos uninominales, ¿no? No es menos democrática. La elección proporcional simplemente permite varios partidos y varios candidatos de cada partido que puedan ser elegidos en el mismo distrito, ¿no? Pero eso favorece la representatividad y la posible cooperación posterior, ¿no? Y la segunda cosa, que es más, creo que debería ser menos difícil, es que el Congreso, sobre todo la Cámara de Diputados, tenga periodos más largos. Al menos tanto como el presidente, o sea, al menos de 6 años, ¿no? Pero también estaría bien que pudiera haber reelección, puede ser incluso reelección limitada. O sea, pongamos, yo qué sé, 12 años máximo, que muy bien, estupendo, para que no se apoltronen ni abusen y tal. Pero en 3 años es muy difícil que la Cámara de Diputados
pueda llegar a ser una Cámara activa y con iniciativa legislativa, con nuevas ideas y tal, ¿no? Y que era subordinada al presidente, ¿no? Bueno, todo esto es que sería pues para aumentar el control del Ejecutivo, la cooperación entre partidos y para hacer un gobierno unificado, que es lo que se trata, pero un gobierno unificado democrático y ampliamente representativo. Eso es, gracias.